Mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Nosotros llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video también. Mire, leemos con mucha frecuencia que cada vez continentes enteros o países de manera particular legislan o tienen iniciativas en el sentido de legislar sobre el uso de redes sociales en menores de edad. Australia, por ejemplo, y fue noticia la semana pasada, las ha prohibido ya a menores de 16 años. Que tienen cosas buenas las redes sociales, pero claro, sin duda, por supuesto que las tienen, pero también son muchos los riesgos asociados a su uso y más aún al abuso en diferentes áreas y dependiendo además de la edad. En Venezuela, por ejemplo, está ocurriendo que hay colegios que comienzan a hacer ejercicios, planes pilotos que exploran opciones de control o de regulación del uso de los teléfonos en general en sus alumnos. Y vamos a hablar de eso porque hay una lógica resistencia. Ningún adolescente va a querer desprenderse de su teléfono cuando se le había permitido hasta ahora utilizarlo de pronto en clase. Especialmente adolescentes, no tanto niños. Y por eso tenemos 3 invitados el día de hoy. Tenemos uno primero acá en el estudio, Julio Castro, médico con posgrado en Medicina Interna, Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Julio, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Ron. Julio, ¿cuáles serían los principales riesgos, consecuencias físicas, anatómicas asociados al uso excesivo de teléfonos celulares? Bueno, producto de las redes sociales, pero de teléfono. Yo pienso en la vista, yo pienso en el cuello, yo pienso en los dedos. Que se pueden, ¿qué más puede pasarnos? Fíjate, Román, creo que tenemos que ver el tema del celular, y voy a hacer una analogía a nuestra generación, es que el celular vino para hacer un cambio antropológico que hay que entenderlo desde el punto de vista contextual. Tiene cosas buenas, tiene cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, nosotros fuimos quizás la primera generación que vio la televisión durante todo el día extendido. Sí. Nuestros padres veían la televisión a las 8 de la noche porque era la única programación que había. Sí. Nosotros teníamos la capacidad de ver televisión muchas horas al día. Y nuestros padres nos decían, ese muchacho va a salir bruto porque está viendo todo el día la televisión. Entonces, estos cambios, lo mismo que apareció la rueda, el carro de motor, etcétera, la internet, hacen cambios en nuestra vida y tenemos que irnos acostumbrando a ella. Y en relación, eso lo que quiero es de quitarle un poco la sensación de que todo es negativo, si no tiene cosas positivas, pero sí. En relación a lo que tú dices, algunas cosas que ya empiezan a ver, yo busqué qué evidencia hay científica de que puede haber cambio. El primero de ellos tiene que ver con una modificación de la postura del ser humano. El ser humano se pasó a posición erguida, que es la que nos diferencia de los primates grandes, hace miles de años. Hoy en día, la utilización de las pantallas nos hace que tengamos una curvatura anormal que genera una carga de peso sobre todo sobre las vértebras cervicales, que está alrededor de 25 a 30 kilos de peso. Es como se calcula esa modificación. Entonces, un primer tema tiene que ver con eso, porque esa parte de la columna tiene una curvatura fisiológica mínima, pero si tú estás viendo todo el día el teléfono, empiezas a tener una visión, una modificación de la curvatura cervical que no es normal. Y eso genera una tracción sobre los nervios que pasan por ahí, que pueden dar algunas alteraciones. Eso es un hecho probado. Ya hay una modificación formal que obviamente la veremos en el tiempo, en la mayoría, mientras siga pasando esto, las generaciones, sobre todo jóvenes, van a tener mayor probabilidad de eso. Yo creo que en el futuro cercano esto va a cambiar porque vamos a empezar a tener pantallas virtuales. Ya tenemos los anteojos que tienen ya el teléfono incorporado, entonces tú no tienes que doblarte para ver. Incluso, sabes que tú vienes de España, yo estuve en Madrid hace no mucho, y en estas tiendas tipo Alehop, que son estas tiendas que traen cosas de China, pero tienen curiosidades, como cosas, curiosas, tienen unos lentes, imagínate acostado, pero tú mirando hacia el techo, y tienes tus manos sobre el abdomen con tu celular, pero entonces el lente tiene una especie de espejo. Entonces tú no modificas la posición, entonces tú estás acostado en la cama viendo al techo, pero lo que realmente estás viendo es el celular. A ese punto llegamos. Claro, son pesadísimos, son incómodos, son feos, pero mira las formas para tratar de evadir esta consecuencia. Sí, yo creo que ya en muy poco tiempo, probablemente un par de años, todos vamos a usar algunos devices que nos van a permitir acceder a nuestro móvil o a nuestro sistema de comunicación sin tener que inclusive usar las manos, sino mirando derecho podemos obtener la misma información. Ya hoy en día, míralos a ellos trabajando con 3, 4 pantallas. Eso hace algunos años era
no estaba allí. Ese es el primer tema, que es un tema relacionado con la postura. Lo segundo tiene que ver con eso también y tiene que ver con la modificación de los músculos de la mano. Sé de mis amigos cirujanos de mano que cada vez tienen como motivo de consulta más frecuente modificaciones de las articulaciones de la mano, en particular del dedo pequeño y el pulgar, porque es el pequeño sostiene el peso. Sostiene, con dolores articulares crónicos, gente que tiene dolor en la articulación del codo, porque cambiamos la forma, nos quitan la escritura manual y empezamos a escribir con los dedos de esta manera. Los muchachos escriben... Antes te dolía la muñeca. Exacto. Ahora te duele el dedo. Entonces, esos cambios probablemente van a tener alguna consideración, pero todo tiene que ver un poco con el tiempo que tú le dedicas a eso. Claro. Entonces, uno de los temas que yo le recomiendo a la gente, sobre todo a los niños, a las padres que tienen niños que usan pantalla, que monitoreen el tiempo y hagan una forma de tratar de hacerlo, bajarlo a un número manejable. Voy a poner un ejemplo donde hay mucha preocupación. Lo vimos después de la pandemia. Se ha visto en niños asiáticos, particularmente japoneses, un aumento de la miopía después de la pandemia muy importante, pero en particular la alta miopía. La alta miopía es lo que llamamos aquí en la calle culo de botella. ¿Okay? Ya. Alta miopía es que si tú te quitas los anteojos no puedes vivir, Exacto. no puedes ver. La tasa de miopía en menos de 9 años llegó al 60%. Por el celular. En Japón. Por el celular. Bueno, por las pantallas. Okay. Por las pantallas. En general. El ojo miope es un ojo más largo, que es más grande, más largo. Se supone que la conformación geométrica de la cara de los asiáticos, porque eso no se ha replicado de la misma severidad en otras culturas, tiene que ver algo con este tema, pero claramente está relacionado con que con la pandemia los niños no salían a la calle, sobre todo niños entre 3 y 9 años, y estaban pegados a las pantallas todo el tiempo. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que mirar, ¿okay? Sí. Ese tema de la función ocular, porque es completamente diferente la actividad de acomodación del ojo cuando vemos a 30 centímetros, que es lo que une una pantalla del teléfono, cuando la ves a 50 centímetros, que es una pantalla de computadora, que cuando estás en un salón de clase que tienes un pizarrón a 4 metros. Claro. Son cosas completamente diferentes y nuestro ojo debería tener la capacidad de ver en diferentes distancias focales y eso es un ejercicio que tú debes mantener. Entonces, es algo que en el tiempo pudiera ir cambiando, pero tu capacidad de acomodación del ojo se puede ver afectada. Entonces, estos son como elementos, creo que tenemos otros expertos que hablan de otras áreas, como el tema de la salud mental. Y volvemos a la tuya en un instante, pero sí, hablando de salud mental, nos acompaña vía telefónica Abel Saraiva, es psicólogo infantil, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, es coordinador del programa Creciendo Sin Violencia de SECODAT. Abel, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Román, muchas gracias y bueno, escuchando también con atención, ¿no? Todo este mundo que parece que en tan poquito tiempo se están cambiando tantas cosas que hace 30 años nos hubiesen parecido inimaginables. Fíjate, Abel, que ya hemos hablado de controlar, de limitar el tiempo en pantalla, porque estamos hablando de riesgo. Por una parte te preguntaría cómo hacer potable esa regulación y si no lo es para el niño adolescente, pues tendrá que imponerse papá y mamá, o sea, no hay otra, o el representante, pero te preguntaría primero cuáles son esos riesgos, principales riesgos que corren nuestros hijos con los teléfonos desde el punto de vista mental o psicológico. ¿Cuáles serían? Mira, lo primero tendría que decir sobre la idea de la regulación, que si bien creo que es algo a lo que estamos despertando, quizá un poco tardíamente, pasa porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Quítale el teléfono a un papá. O sea, mira, yo he visto adultos que salen de la casa y si dejaron el teléfono, no importa a qué altura se encuentren, se regresan, porque la vida sin el teléfono se nos hace una vida horrorosa. Imaginamos, ¿y qué pasa si ocurre algo y no tienen cómo comunicarse con nosotros? Y se nos olvida que hace 40 años salíamos a la calle sin teléfono y no pasaba nada. Claro. Es decir, habían formas de comunicarse. Pero bueno, eso creo que sería un punto de partida. A los adultos les cuesta orientar a los niños porque los mismos adultos no saben qué hacer sin teléfono o sin redes sociales. Entonces, yo creo que como adultos lo primero que tendríamos que decir es que si queremos acompañar a los niños tenemos que ensayar nosotros cómo nos va. Salgan un día a la casa sin teléfono y si logramos gestionarlo, entonces yo luego sé cómo gestionarlo con los niños. Luego, aquí hay varias cosas. Yo creo que hay 3 riesgos principales. En primer lugar, desde el punto de vista de desarrollo, hay que decir que mientras más temprano llegan las pantallas, peor es su efecto.
y no solo por la parte física que evidentemente ya hemos visto que tiene unos impactos, sino que la pantalla, es decir, el dispositivo móvil, genera un nivel de estimulación tan alto que le envía un mensaje al cerebro que no es el mejor, que es el de ¿para qué vas a seguir explorando si aquí lo tienes todo? ¿No? O sea, un niñito normalmente va a hacer procesos que van a acompañar y van a ayudar su desarrollo, desde agarrar un juguete que suena y agitarlo y moverlo y aprender a regular partes de su cuerpo que tienen que ver con este tipo de experiencias y sensaciones. Cuando tú al niño le presentas que en un objeto está todo lo que él puede querer en términos de sonido, colores, imagen, estimulación, el niño pues puede quedarse allí. Aprende a manipular la pantalla incluso sin saber leer, pero deja de explorar en otras áreas. Consecuencias, por ejemplo, tenemos niños que les cuesta más iniciar la lectura, tenemos niños que les cuesta más comenzar a escribir porque las habilidades motrices se desarrollan de una peor manera porque evidentemente no está siendo retado a realizar actividades que desarrollen las bases sobre las que luego van a venir muchos otros procesos. Y esto es como una cascada. Sí. A medida que tú te saltas algo que debiste haber aprendido tempranamente, eso va a ir generando que otros procesos te cuesten más. Y niños que se aburren, Abel. O sea, claro. Pásame la pantalla. No, mira por la ventana, mira el paisaje. Me aburre. Pero juega con la pista de carritos. Me aburre. O sea, todo les aburre, salvo la pantalla, que claro, es una explosión de dopamina, de estímulos, ¿no? Una droga. Sin duda. Román, mira, aquí yo diría que esto funciona como el que come muy picante. O sea, el picante es rico, pero si tú le pones mucho picante a la comida, siempre, va a llegar un momento que sin picante la vida no te sabe. Yeah. Entonces, con las pantallas pasa esto. Tú acabas de nombrar una palabra clave y yo creo que es el gran síntoma de esta generación de niños y adolescentes, que es el aburrimiento. Un niño que te dice que está aburrido es como que te estuviera diciendo que tiene un dolor crónico o un dolor agudísimo. O sea, el aburrimiento se transformó como una especie de emergencia en la casa, ¿no? Porque cuando el niño dice estoy aburrido, los padres conectan quizá con su propio aburrimiento infantil y se moviliza la casa como si se tratara de una emergencia. Y todo lo contrario, ustedes los psicólogos, Abel, suelen decir que el aburrimiento es el principal motor de la creatividad, porque estoy aburrido, ¿qué hago? Y en ese ¿qué hago? Que no intervenga papá, déjame ver cómo me invento, ¿qué hago para entretenerme? Claro, es que hay que dejar que los niños se aburran, igual que hay que permitirles que se frustren también, y eso va a generar que se movilicen ciertos procesos. Ahora, hay que diferenciar frustración, por ejemplo, la frustración que produce el aburrimiento de la privación. La privación es cuando yo te quito algo que es esencial para tu desarrollo, como la presencia de un adulto, de un alguien que te acompañe en la vida. Pero bueno, esto sin duda es un tema. Tenemos por otro lado que todo este tema de pantallas, todo este tema de dispositivos móviles y en consecuencia también redes sociales, que lo mencionabas antes, producen distorsiones en las sensaciones del propio cuerpo, en la representación de la vida, en cómo nosotros entendemos las cosas. De hecho, hagan el ejercicio de ver en adolescentes cómo manejan sus redes sociales y muchos no tienen foto de perfil o tienen cuentas donde publican alguna historia pero nunca publican una foto fija porque además el miedo que tienen a ser criticados es tan alto y te lo dicen que prefieren publicar puro contenido. La presión social, ¿no? Y ya está estudiado. De hecho, Meta mismo y otras grandes empresas han tenido que disculparse porque se ha demostrado que el algoritmo incluso está pensado para presentar cierto tipo de contenido que deteriora la salud mental. Y no es que Meta y estas compañías no tenían idea de que la salud mental de adolescentes está sufriendo, sino que, bueno, estaban utilizando esto de alguna manera a su favor. Y Permíteme, por otro lado, a ver, ajá. Perdón. Por otro lado, lo último, creo que hay que decir la clave. Para poder engranar todo esto y para poder acompañar, para poder orientar, es clave la presencia de un adulto, porque aquí es donde nos viene el problema. Hoy le decimos al adolescente, dame el teléfono, no lo uses más, pero no le damos una alternativa. No le damos la alternativa que a lo mejor hace tiempo tenías de salir a la calle a jugar con tus amigos. No le das la alternativa de, qué sé yo, de montar bicicleta. O no le das la alternativa incluso de tener un diálogo contigo, porque tú adulto o estás trabajando o estás metido en tu teléfono o no estás disponible aunque respires el mismo aire. Y aquí es una clave. Sin la presencia de un adulto que escuche, que atienda, que también esté dispuesto a generar vínculo, es muy difícil sostenerlo. Ahí levanto la mano y digo, mea culpa. ¿Cuántas veces me ha pasado con Román Ignacio, que tiene 3 años, y estoy con él en el mismo sitio? Él está jugando y yo de pronto estoy trabajando con el teléfono. No.
A lo mejor estoy revisando redes sociales también. Papi, y le respondes, y tú crees que con la respuesta basta. Y él vuelve a preguntar y con la respuesta, la tercera te dice, papi, deja el teléfono. 3 años. Y ahí caes en cuenta, oye, ya va, estoy cometiendo un error. Sí, hijo, y dejas el teléfono. Me permite tu penúltima reflexión. Abel, en el estudio Julio Castro, Abel Sarabia vía Zoom, vía teléfono, corrijo, pero vía Zoom. Tengo a Arnaldo Espinosa, periodista experto en tecnología. Arnaldo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte también. Mira, hemos hablado tiempo en pantalla que es clave, tiempo que nosotros padres queremos acortar en nuestros hijos, pero que es justamente lo que los desarrolladores quieren explotar. Para los desarrolladores es fundamental el tiempo en pantalla que pases y mientras más mejor. Tiempo y anonimato no lo hemos mencionado todavía, pero que se constituyen un riesgo para un niño en poder de un teléfono con redes sociales. Pero fíjate, decía yo al inicio que Australia prohibió redes sociales a menores de 16 años. Esto ha ocurrido y se ha ratificado apenas la semana pasada. La Unión Europea, Francia, España, Dinamarca a la cabeza están debatiendo y legislan el consentimiento parental para menores de 15 años. Otros países, China, Corea del Norte, Cuba, restringen acceso general. Malasia, Indonesia pueden estar siguiendo el mismo camino. La pregunta es, ¿estas restricciones, estas regulaciones son efectivas, son suficientes para poder atender la salud de nuestros hijos? Ninguna regulación es suficiente en este momento, ¿no? Porque además los desarrolladores están respondiendo a un mercado que está cambiando todo el tiempo y la mejor prueba de ello, Román, es cómo TikTok en los últimos 5 años nos ha hecho cambiar el patrón de consumo de video corto que hemos tenido en la historia de esta nueva explosión audiovisual, ¿no? Los tiempos de atención que requieres realmente son bajos y eso tiene un problema cognitivo que, bueno, yo no soy el experto para discutir, pero esa nueva adicción a videos de formatos cortos Uh-huh. ha hecho que otras redes sociales aparezcan nuevas, por ejemplo, y lo vimos con las redes sociales chinas, ¿no? Y japonesas, digamos, en ese contexto, que hay más allá de TikTok, hay más aplicaciones que tienen videos de contenido corto. En Occidente tenemos a Instagram y los Uh-huh. Instagram Reels. Ah, pero hay una cosa que no has mencionado, que es el modelo de suscripción de muchas de las aplicaciones que tienen los teléfonos instalados en este momento y que aquí no lo vemos tanto como un peligro, pero que en muchos otros mercados es muy peligroso porque yo me puedo meter un teléfono con la tarjeta de mi papá y comienzo a jugar una partida de algo y de repente para seguir avanzando, tengo que comprar y si yo no tengo la tarjeta restringida, puedo comprar y comprar hasta que la tarjeta no dé más, ¿no? Y eso ha pasado en Estados Unidos y de hecho hay O demandas. que se aparezca alguien y te colabore en esa aplicación, en esa plataforma y te empieza a regalar cosas que tú no puedes comprar y se genera una relación de dependencia. También, ¿no? Ah, Hay múltiples cosas, sí, pero lo tomo desde sí, el sí, punto de vista familiar, sí. ¿no? Que es que mi papá me dio el permiso para tener la tarjeta instalada porque no pensaba que yo iba a comprar nada y de repente tengo una deuda de 3 4 $5,000 que ha pasado en Estados Unidos con la App Store y hay demandas al respecto, ¿no? Entonces, tenemos varios puntos, ¿no? Primero, el formato de contenidos cortos Sí. está trayendo un problema de atención general, no solo en los pequeños, sino también en nosotros, Sí, los mayores, cuando lo sí. consumimos. De hecho, tenemos que darnos cuenta para ver que es cierto. Un span de atención mucho menor. En otro lado tenemos un modelo de pay to play y pay to win, o Ujú. sea, paga para jugar y paga para ganar, ah, que está avanzando a pasos aceleradísimos en la mayoría de los juegos en las aplicaciones, por más inocentes que sean los juegos. Y por otro lado tenemos unos desarrolladores que simplemente están clavándole o hincándole el diente a un mercado que es bastante naif, como el mercado infantil, Sí. eh, pero que los padres son muy dependientes de ese mercado
porque como se han acostumbrado a darle pantallas a sus hijos, prefieren pagar por una aplicación que les haga de niñera a un poco devolverse al mundo real y tener un poco de cuidado Sí. en lo que es la educación digital de sus hijos. Le pido a nuestros 3 invitados que me permitan ir a la pausa. Está Julio Castro acá en el estudio, Abel Sarabia vía telefónica y vía Zoom tenemos a Arnaldo Espinosa. Quiero en la próxima parte hablar ya de recomendaciones para nosotros, padres, madres, representantes. Antes, compartir algunos pocos mensajes publicitarios, como este, por ejemplo, de Zoom. Ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos, Temu. Con el casillero internacional Zoom disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos de Fotón también. Si tu empresa necesita una flota confiable, pues piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana, pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre va a estar operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de KFC. A KFC llegó la Navidad. Celebra en familia, saboreando el mejor pollo del mundo. Este año KFC trae una mega Navidad increíble, abundante, variada y al mejor precio. Sin duda KFC se superó porque pueden comer hasta 7 personas con este festín. Disfruta desde hoy de sus 2 opciones navideñas. Pide por delivery o en cualquiera de sus tiendas en todo el país y comparte en familia o con amigos la mega Navidad de KFC. Auténticamente crispy y siempre original. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
7:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame algunos mensajes publicitarios, como por ejemplo este de Mapfre. Hoy hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Estamos hablando de adultos mayores, de pacientes con patologías, de familias que no pueden costear una póliza tradicional. Y eso no debería dejarlos sin opciones. Y es por eso que nace Salud Directa. Es un producto de salud creado por Mapfre, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límites de edad, sin exclusiones por enfermedades preexistentes. Para más información, consulta con tu asesor de seguros. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de Mapfre, publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en Digitel siguen con la promoción de línea gratis con el 422 para elegir el número que más te gusta y disfrutar de redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo esto en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagas la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Y hablemos del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose por su constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y hablemos también de Mari. En esta Navidad las hallacas se hacen con Mari y Osole, con la harina de maíz Mari y con el nuevo guiso para hallacas de Osole. Hacer hallacas es más fácil. Asiste al Tour de la Hallaca, el show de cocina de Mari y Osole, en el que vas a poder aprender cómo preparar esas hallacas con el auténtico sabor de la Navidad. Con la harina de maíz Mari y el nuevo guiso para hallacas de Osole. Sigue sus redes, @alimentosmari.be y @osole_foods para conocer fecha y lugar de la próxima parada de este maravilloso Tour de la Hallaca. Con Mari y con Osole hacer hallacas ahora es más fácil. Cierro hablándoles de EK en Park Kiway, 23 años siendo la ensambladora líder en Venezuela, con el respaldo de su casa matriz Kiway Motor Group. Ofrecen garantía de 2 años o 20,000 kilómetros, que varía según modelo, y un stock de repuestos originales en todo el país. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas en sus 170 concesionarios o visitando en parkkiway.com. EK en Park Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Amaneceres. El comienzo de nuevas historias. Con Román Losinski. Por Éxitos. Estamos hablando hoy del uso del celular, particularmente en adolescentes, pero no solamente en adolescentes o en niños, del abuso del uso del celular. Habría que mencionar, como lo hemos hecho ya, el tema de las redes sociales, y tenemos a 3 invitados. En el estudio está el doctor Julio Castro, tenemos vía telefónica al psicólogo infantil Abel Saraiva y vía Zoom tenemos al periodista y experto en tecnología Arnaldo Espinosa. Abel, voy contigo. Me encantaría, a manera de ir cerrando el tema, hay colegios, Abel, lo mencionaba en la introducción, que ya están comenzando una especie de planes piloto para el uso restringido en los colegios de los celulares. ¿Y cómo responde el chamo, el adolescente? No es justo, o no estoy de acuerdo, o pagamos todos por unos pocos que sí abusan del teléfono. La pregunta es cómo hacemos, Abel, porque reglas son reglas. Con otras reglas hemos vivido siempre, pero estas la verdad es que las estamos desarrollando como sobre la marcha, ¿no? Vamos improvisando sobre la realidad y no utilicemos nosotros los adultos el argumento es que cuando yo tenía tu edad, porque cuando yo tenía tu edad había solo 4 canales, no teníamos celulares, no había internet. ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo creo en el caso específico de las escuelas que si bien hay una razón válida para decir, oye, vamos a estimular y vamos a eliminar este distractor para que los chicos interactúen de otra manera, estén más atentos. O sea, hay razones que permiten entender la medida. Ahora, no nos equivoquemos los adultos pensando que tapar el sol con un dedo resuelve el fondo del problema. Y lo digo en qué sentido. No perdamos de vista que si los adolescentes o los niños están más interesados en el teléfono que en la clase, es porque quizá la clase no se ha adecuado a estos tiempos. O sea, queremos seguir dando las mismas materias de la misma manera que lo hicimos cuando habían 4 canales, cuando estos chicos incluso tienen una duda sobre cómo se resuelve un problema matemático. Me pasó hace nada con mi hermana de 16 años, ¿y qué hace ella? Le pregunta a ChatGPT, mira, ¿cómo resuelvo esto? Dame la fórmula, muéstrame el procedimiento. Ah, ya entendí. Ya. Listo. Entonces, evidentemente que si nosotros no nos adecuamos a este contexto, evidentemente que las clases van a parecer muy aburridas y eso no lo va a quitar el hecho de que prohibamos el uso del teléfono. Así como tampoco el que no se graben las peleas escolares
El que no se graben cosas que pasan dentro de las escuelas significa que estas no están ocurriendo. O sea, esto como un llamado a los adultos de decir, epa, por favor, recordemos que no lo veas no significa que no exista, y aquí hay temas de fondo que abordar. Ahora, como respuesta general para la escuela, para la casa o en cualquier escenario donde nos relacionemos con niños, si queremos que las pantallas ocupen menos lugar, ese lugar debe estar ocupado por vínculos significativos con adultos y con personas claves en la vida del niño. Es decir, si yo quito la pantalla, pero no le proporciono una alternativa de vínculo, una alternativa de un adulto que está disponible, un papá, una mamá, un abuelo, un cuidador principal, que esté disponible para hablar, que esté disponible para jugar y que proporcione alternativas offline, entonces va a fracasar la iniciativa y lo que vamos a tener es a un niño o un adolescente que se va a comportar como una persona en abstinencia, que va a estar irritable, va a estar molesto. Entonces yo creo que hay que estar presentes si queremos ver un cambio. En estos días me decía un adolescente de un colegio, me decía, mira, primero nos permitieron este año, porque ya estamos en bachillerato, llevar el teléfono al salón. Al salón, no al recreo, no al colegio, al salón. Nos restringieron el salón, nos lo permitían nada más en el recreo. Ya nos lo quitaron del recreo. Pero cuando fuimos a pedirle al encargado de deportes un balón para jugar fútbol, no nos prestaron el balón. Entonces, me quitas el teléfono, pero no me das un balón. Entonces, eso, alternativas, lo que bien decía. Abel, gracias, un abrazo. Un abrazo, Román. Abel Sarayo es psicólogo infantil, psicoanalista, defensor de los derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Arnaldo Espinosa, periodista, experto en tecnología. ¿Qué herramientas tenemos? Colegios, padres, representantes para, Arnaldo, supervisar, limitar, para formarnos y poder formar a nuestros hijos y evitar todo esto de lo que hemos hablado hoy? Todos los controles parentales que tienen los teléfonos, las computadoras hoy en día, es importante que los entendamos, que veamos cómo funcionan y que podamos hacer un uso consciente de herramientas ya internas que existen. ¿Qué existe? Un control total, además, sobre los tiempos de visualización de cada una de las aplicaciones. Eso se puede hacer en un teléfono que tiene un control parental activado, inviolable. Es decir, si tú tienes derecho a una hora diaria o media hora diaria de ver Instagram, esa es media hora. Y el teléfono simplemente al minuto 30 con un segundo bloquea la aplicación y no la tienes disponible hasta el día siguiente. Saber utilizarlos, llegar a acuerdos con los hijos, a ver cómo se utilizan, y para nosotros mismos, dónde dejamos a nuestro teléfono a la hora de hacer cosas importantes como dormir. Mucha gente duerme con el teléfono debajo de la almohada y eso tampoco es bueno, ¿no? Yo entiendo el por qué. Mucha gente es ansiosa, mucha gente quiere tener el dispositivo al lado, pero aprender a desconectarnos nosotros como adultos, yo creo que es clave a la hora de impulsar una mejor relación de nuestros hijos con sus teléfonos celulares, con sus tabletas que también tienen controles parentales, con sus consolas de videojuegos que también tienen controles parentales y con sus computadores personales. Todos tienen herramientas parentales incluidas, y si necesitamos mejores herramientas parentales, hay aplicaciones adicionales para reforzar nuestro control total sobre los dispositivos de nuestros hijos. Arnaldo, 1.000.000 de gracias. Fuerte abrazo, feliz día. Buenos días. Arnaldo Espinosa es periodista, es experto en materia de tecnología. Julio Castro está con nosotros en el estudio. Julio, tema parece accesorio, parece secundario, pero cuán importante por nosotros, pero sobre todo por nuestros hijos. Y más en un país en el que, por ejemplo, las redes sociales, un país como Venezuela, en el que las redes sociales, incluso las aplicaciones de mensajería, se convierten en fuente de información para todos. Por estos días, bueno, por allí fluye la información, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay que, alineado con lo que comentaron los invitados anteriormente, uno, tenemos que rescatar el valor de la conversación formal. El teléfono ya no debería llamarse teléfono, porque lo que menos hacer por el teléfono es hablar. Y de hecho, mis hijos, que son millennials, dicen, papá, el que te llama es un boomer, el que me llama por teléfono. O sea, cuando alguien me suena el teléfono y me llama, papá, ese es un boomer que te llama seguro un amigo tuyo de tu edad. Efectivamente es así, pero creo que, por ejemplo, rescatar el valor de cuando estamos juntos, por ejemplo, en familia, en la comida,
Podemos Definitivo. hablar inclusive de lo que vimos en redes sociales. Vamos Sí. a hablar de lo que vi en un podcast, vamos a hablar de lo que vi en redes sociales, vamos a comentar porque hemos perdido el valor de la conversación y eso es algo importante. El segundo importante, hemos perdido el valor de la lectura. En mis hijos en particular, probablemente es un universo un poco sesgado, ellos tienen redes de lo que leen y me parece ¿Qué edad tienen interesante. ellos? 30, 21 y 25. Ok, ya. Y ellos ahora veo que leen mucho en objetos digitales, no en el teléfono, sino en aparatos que es. Ujú. Y hay redes que me llamó la atención con sus compañeros de lo que leen y comentan sobre lo que leen. Creo que es un valor, o sea, creo que es un valor positivo eso, pero es importante mantener la comunicación. Y creo que, y es un elemento relacionado específicamente con la salud, no podemos sustituir las actividades físicas al aire libre. Hay un tema del sedentarismo relacionado con la pantalla que es crítico. Estar sentado viendo el teléfono todo el día no es un buen consejo y hay toda una iniciativa mundial para rescatar la actividad física que es súper importante, en particular en los niños. Entonces, tenemos que montar bicicleta, tienes que caminar, tienes que jugar fútbol, tienes que jugar béisbol, tienes que hacer otras actividades porque desarrolla unos aspectos no solamente de la motricidad, sino también de el consumo energético, las capacidades neurológicas, la plasticidad neurológica, que no la va a sustituir. No es lo mismo jugar FIFA que jugar fútbol. No, claro. Son dos cosas completamente diferentes. Claro. Entonces sí creo que es importante. El aparato llegó para quedarse. No lo vamos a quitar. Entonces tenemos que ver cómo nos adaptamos y cómo hacemos que, si bien facilita nuestra vida, no tenga efectos deleterios como los que hablé anteriormente, Claro. el tema de las manos, Claro. el tema de las cervicales, sino, ok, vamos a adaptarlo para encontrar que sea útil para esta nueva forma de vivir. Es el doctor Julio Castro que nos acompaña. Julio, hablando de salud, ¿cómo resumir lo que ha sido la salud en 2025 para Venezuela, pero sobre todo lo que puede hacer 2026, cuando en buena medida dependemos de esa ayuda humanitaria que a cuentagotas va llegando a nuestro país? Y hoy justamente leemos a través de AFP que el secretario general adjunto a Asuntos Humanitarios, la OCHA, Tom Fletcher, critica el lunes la apatía mundial ante el sufrimiento al presentar su campaña humanitaria para 2026, que se verá limitada a 23.000 millones de dólares para todo el planeta. 23.000 millones de dólares. ¿Cómo fue la salud 2025 y qué esperas para 2026? En Venezuela, digamos, seguimos teniendo actividades cíclicas de patógenos respiratorios. Sí. ¿Y qué pasa? Después de la pandemia nos quedamos enfocados en eso. Es decir, ahora nos damos más cuenta. No es que ahora Claro, pasa más, claro. sino que ahora, después de la pandemia, monitoreamos más. Entonces, eso va a seguir. Creo que hay que estar pendiente. Este ciclo invierno es particularmente importante con la aparición de algunos virus respiratorios, sobre todo influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. Hay que estar pendiente de eso. Yo creo que en general en el tema del sector país estamos más o menos en una situación de status quo en relación a la disponibilidad de medicamentos que teníamos en los últimos 2-3 años, pero ya lo comentó Feliciano aquí hace pocos días, Sí. El dinero destinado a la ayuda humanitaria en el mundo viene disminuyendo y eso se refleja en Venezuela. Y eso va a tener consecuencias negativas para algunos programas que son muy importantes. Estamos muy pendientes del tema de VIH, estamos muy pendientes del tema de tuberculosis, estamos muy problemas del tema de malaria, que son ese programa ubica las tres, de que se mantengan estos programas y permitan acceder y que nuestro país tenga acceso a eso. Y el otro tema, gran tema que a mí me preocupa, es el tema de vacunación. 2026 va a ser un año crítico porque en los últimos 2 años en Venezuela el programa había estado soportado por Gavi, que es la Alianza Mundial de las Vacunas, y buena parte de las vacunas que se aplican en Venezuela en el sector público estaban relacionadas con eso. Ya ese acuerdo finaliza, esperemos que se produzca un nuevo acuerdo y es algo que vamos a estar mirando, pero como tú dijiste, este es un tema internacional. Vengo de estar en una reunión en Alemania y los fondos de salud en algunos países europeos para investigación vienen bajando de forma muy importante porque hay otras prioridades, entre otras cosas la guerra. Lastimosamente es así y estos temas de los fondos empiezan a achicarse y de alguna manera tenemos que ver cómo trabajamos con ese tema de los fondos disminuidos. Estuviste en Alemania por razones académicas y te seguí por redes sociales y vi que el regreso no fue para nada placentero. Sí, un viaje que normalmente tarda 8 o 10 horas terminó convirtiéndose en un viaje de 35 horas porque me agarró justo en los momentos malos donde no había muchas posibilidades. La única posibilidad era buscar una ruta alterna que tienes que pagar completamente, la ruta alterna, porque la ruta de mi línea aérea estaba, bueno, por las razones que todos conocemos, estaba bloqueada y yo tenía que regresar a Caracas por razones de trabajo, entonces hubo que pagar casi
sumando unas cosas y otras, $2,000 para venir por una ruta que era Bogotá, Cúcuta, San Antonio, Caracas, con un día pernocta en San Antonio, tienes que cruzar la frontera de noche, una serie de cosas que obviamente no estaban en el programa, que hizo que fuera mucho más larga, más estadía en Madrid, más días de los que tenía. Gracias a Dios mi hijo vive en Madrid y yo por eso soy afortunado y fue bueno estar con él esos días, pero vi en el aeropuerto de Madrid un número importante de venezolanos que no tienen la capacidad de comprar un ticket nuevo, que no había solución. Las vi ayer que las líneas aéreas empiezan a generar vías alternas, pero esa gente está inclusive sin comida. Vi porque no tienen la capacidad monetaria para sostenerse 5, 6, 7, 8 días. Exactamente. Entonces, bueno, entiendo que ha habido algunas respuestas humanitarias para esos venezolanos que están allí. Y ya, ¿Que se quedan en dónde esos venezolanos? Bueno, estuvieron en el aeropuerto 3 días. O sea, había casi 600 venezolanos en el aeropuerto de Madrid. Finalmente la seguridad los movilizó y entiendo que después hubo una respuesta de la Cruz Roja Internacional y apoyó a algunos de ellos. Los venezolanos que estaban en España también los apoyaron solidariamente. Lo vi por las redes sociales. Estoy leyendo lo que comentan algunas personas que escribieron por redes sociales, pero eso en Madrid. Me imagino que en otras partes del mundo habían otras necesidades y bueno, se convirtió algo que era relativamente fácil en un periplo larguísimo y doloroso, pero bueno, estamos aquí y de regreso trabajando. Bienvenido. Julio Castro es médico con posgrado en Medicina Interna, Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Voy a comentar algunos mensajes publicitarios antes de ir a la pausa, como por ejemplo este de Bancaribe, que te adelanta la Navidad. Aprovecha la última oportunidad del año, desde el martes 9 hasta el sábado 13 de diciembre. Puedes